¿Qué tal? Bien, los saluda el doctor Ronald Alarcón Anco. Vamos a continuar con la estructura de la tesis. Ya, siempre aclarando, también diciendo que importante es trabajar en base a la normativa que tu universidad te ofrece para el momento de titularte, ¿no? Vamos a entrar al capítulo que es más importante, ya, la metodología de la investigación. Es más, a veces solemos conversar entre profesionales, metodólogos e investigadores y decimos, ¿y por qué este capítulo está recién aquí y por qué no está al inicio? Porque yo ya desde el inicio ya estuve utilizando enfoque, nivel. ¿Por qué recién? Bien, tiene una sola razón, ¿no? Y esto posiblemente puede ser objeto de crítica. Recién la tocamos porque es acá donde nosotros deseamos centrarnos. Si yo lo mencionara adelante, el alumno o el estudiante diría, pero ya está bien, lo sé, pero ¿en qué momento lo aplico? Ah, no, espera que luego vamos a tocar con el tiempo. Porque donde más se demora un estudiante al desarrollar la tesis, viene a ser en él la realidad del problema. Creo que para mí, la parte más difícil de un alumno para poder centrar en su tesis es el poder desarrollar un buen título que le ayude a armar, ¿no? Ahí es donde se demora bastante, ¿no? Ya, porque una vez que ya tiene el título, ya tiene la problemática, ya lo demás va corriendo. Porque conseguir información no es difícil. Existe hoy en día muchas bibliotecas, hemerotecas virtuales, libros digitales, existe mucha información, entonces no es complicado. Entonces, por eso es que va en el capítulo 4, en lo que yo estoy explicando, en esta estructura universal, ¿vale? Entonces, ¿qué comprende este capítulo? Este capítulo es poco extenso, pero quiero darle algunos tips de importancia que debes de trabajar en este capítulo. La metodología de la investigación es el core business de tu tesis, es la espina medular de tu tesis, es el núcleo de cohesión de tu tesis, acá. Porque puedes tener una tesis y con una mala aplicación de la metodología, te puedo asegurar que te pueden desaprobar. ¿Ya? Una confusión aquí, ya sea en la muestra, ya sea en el nivel, ya sea en el enfoque, tu tesis se va, como que dicen, al suelo. Y lo peor es, si no la sabes sustentar, va a ser crítico, ¿ya? Pero lo voy a explicar. El capítulo 4 es la metodología de la investigación, como le está mostrando ahí. La metodología de la investigación yo la he dividido en 10 subtítulos, ojo, 10 subtítulos. Lo primero que vamos a hacer la metodología de la investigación desde los enfoques clásicos, ¿ya? Entonces, si hablamos de enfoques clásicos, que ya lo he ido repitiendo en otros videos, hablamos de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? O la mixta, que vendría a ser lo cuanti y lo cualitativo. Y a eso nosotros, dentro de la investigación, lo conocemos como enfoque. Algo importante que me estaba olvidando de entre los tips es que estos 10 subtítulos tienen que estar debidamente citados. O sea, tienen que tener un autor. ¿Y saben por qué? Porque los que desarrollamos este trabajo de tesis, vemos que cada autor tiene diferente tipo de concepto. Confunden el concepto con el tipo, en fin, existe mucha mezcla, ¿no? Entonces, por eso es importante nombrar a qué autor estás tú considerando elemental para que pueda salir una metodología acorde, ¿no? Y no mueras en el intento. Bien, entonces, como estamos hablando de los enfoques, uno de los primeros es el enfoque de la investigación. En el enfoque de la investigación tú vas a determinar si tu tesis es cuantitativa, cualitativa o mixta. Es lo primero. Luego viene un siguiente subtítulo, que es el subtítulo número 2, que vendríamos a hablar del tipo de investigación. En el tipo de investigación existen solamente 2 tipos de investigación, estimados alumnos, catedráticos, amigos que son parte de este canal de YouTube en desarrollo de la tesis. Solamente existe el tipo básico y el tipo aplicado. Ojo, por eso es importante citar al autor, porque muchos confunden tipo con enfoque, ¿ya? Entonces, el tipo es básico o aplicado. Va a depender ya de tu trabajo y con tu asesor si utilizas un tipo básico o un tipo aplicado. Luego, el tercer subtítulo, estamos hablando del nivel de investigación. Acá también es un poquito, hay que estudiarlo, porque los niveles no solamente es ponerlos, recordemos que existen estudios nominales, estudios ordinales. En los clásicos estudian estudios con 2 variables, una variable interviniente. O sea,
Existen estudios, entonces los niveles son muchos, ¿no? Podría nombrarles, por ejemplo, los más elementales y más usados. Si es una tesis con el uso de una sola variable, estamos hablando de un nivel descriptivo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, ya de tesis que van bajo el lado cuantitativo y ya tienen más de dos variables, estamos hablando, por ejemplo, de nivel correlacional, estamos hablando de nivel comparativo, estamos hablando de un nivel explicativo, estamos hablando de un nivel aplicativo, ¿no? Estamos hablando de niveles de esa característica, ¿no? Y si hablamos de una tesis con un enfoque cualitativo, podríamos hablar de un nivel predictivo, podríamos hablar de un nivel hermenéutico, fenomenológico, ¿no? Que vendrían a ser entonces. Aquí hay que tener mucho cuidado en los niveles, eso sí hay que trabajarlo muy, yo lo voy a explicar en un video más adelante, pero acá siempre hay que ir de la mano del metodólogo, ¿no? Porque él es el que te va a orientar en esta parte. Es el número 3. El número 4 es el método. Una cosa es nuestro título que dice metodología, pero acá tenemos un método. Y dentro del método también existen diferentes tipos de métodos. No es que exista un solo método, ¿no? Vamos a empezar con el método general, que es el método de la observación. Todo lo que nosotros queremos investigar se observa. Pero dentro de esto también existe, ¿no? Por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo, el método hipotético deductivo, el método aductivo, el método fractal. Va a depender mucho del tipo de tesis que tú vas a desarrollar, ya sea en el enfoque cualitativo o en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Yo también en un video más adelante lo voy a explicar, cuáles son los métodos para las tesis cuantitativas, para las tesis cualitativas, ¿no? ¿Qué método es el usual, el recomendable? Porque los métodos te va a llevar a algo muy importante que va a ir más abajo. Luego del método tenemos el diseño, ¿no? También acá genera mucha confusión. Y yo he revisado muchas tesis y verdaderamente pues hay una confusión sobre el diseño. Bien, para hacer un trabajo más dinámico, el diseño viene a ser solamente dos: el experimental y el no experimental. La gran mayoría de tesis en el ámbito de las ciencias sociales, llámese educación, contabilidad, psicología, derecho y todas las ciencias sociales, por lo general están trabajando en lo no experimental. Ojo, no experimental. ¿Pueden hacer trabajos experimentales? Sí, pero bajo la premisa de que puede ser una tesis preexperimental o cuasi experimental. Pero últimamente no se ha dado mucho, ya que esto contradice mucho a la ética de la investigación, ¿no? Pero sí hay estudios, ¿no? Que son cuasi experimentales, ¿no? Que viene a ser comparación de dos muestras, ¿no? Por ejemplo. Pero hay que tener mucho cuidado también. A veces he visto yo trabajos comparativos cuasi experimentales que difieren dos muestras totalmente diferentes, o sea, no hay razón de hacer esto, ¿no? O hacer un trabajo, un preexperimento con un grupo control, ¿no? También eso hay que tener mucho cuidado. A veces los usamos porque creemos que debe ser así, pero para eso existen obviamente muy buenos metodólogos que te van a orientar, y cuando te orientan y te dicen qué es lo que tú debes de considerar aquí, vas a optar por desanimarte y hacer una tesis no experimental. Claro, y las más comunes son las no experimentales, nada más, ¿no? Estas no experimentales pueden ser horizontales con cortes transversales, es decir, en un solo momento voy a aplicar mi muestra y la voy a medir y me va a dar un rango de confiabilidad. Estamos hablando del diseño. Luego del diseño me viene algo muy importante, ¿no? Que es la población, ¿ya? Entonces, ¿qué es la población? La población quiere decir el conjunto, es el universo total, ¿no? Es el pastel completo, ¿ya? Pero dentro de la población existe una muestra. Pues si es el pastel completo, la muestra sería una tajada de la torta, ¿no? Entonces, es una proporción. Pero no puede decir, por ejemplo, si yo tengo 100 personas en mi población, 50 es mi muestra. No, acá existe todo un trabajo de muestreo. Ese es otro título que viene acá. Y ese muestreo habría que ver, ¿no? El tipo de investigación que tú estás desarrollando. Puede ser probabilístico o no probabilístico. Y dentro de lo probabilístico existen rangos de medición, y entre lo no probabilístico también existen rangos de medición. Eso también es un trabajo más, digamos, más desarrollado con tu asesor. De hecho, que no es muy complejo, no lo veo difícil, pero siempre es bueno que te estás
¿Es probabilístico o no probabilístico? ¿No? O sea, va a depender. Y ese es tu muestreo y el cual vas a trabajar tú. De hecho, que hoy en día, ya con la inteligencia artificial y con los diferentes, digamos, programas que existen en Internet, ya no hay necesidad de estar haciendo esto. Solamente es quizás saber la conceptualización para decir tal. Pues yo le puedo decir a la IA, ¿sabes? Que quiero que me identifiques el muestreo de mi tesis, le explico todo y traes y tal, ¿no? Sí, pero lo ideal es que tú lo sepas, ¿no? O sea, creo que la esencia de la persona, del profesional, es que sepa lo que está desarrollando. Bien, ¿y qué pasa con las tesis cualitativas? Pues la tesis cualitativa tiene también su población, pero ya no tiene una muestra, tiene un escenario de estudio, algo más específico, ¿no? Algo más específico que va a desarrollarlo. Luego que tengo ya la población en muestra, me voy a las técnicas e instrumentos de la recolección de datos, ¿sí? Estas técnicas e instrumentos son importantes porque son lo que yo voy a usar para poder someterla a la muestra o al escenario de estudio. Entonces, primero tenemos las técnicas. Y las técnicas tienen sus instrumentos, ¿no? También es importante estudiarlo acá porque existen diferentes tipos de técnicas, como la entrevista para las tesis cualitativas, la encuesta para las tesis cuantitativas, y cada una de ellas tiene su instrumento, pues un cuestionario, una ficha, un test, no sé, pues diferentes instrumentos que tú puedes usar para la tesis, ¿ya? Y una vez que ya tengo los instrumentos, viene otro subtítulo que vendría a ser el procesamiento de los datos. Quiere decir, tengo la población, tengo los instrumentos, ahora ya tengo los datos, ahora cómo los proceso, ¿no? Entonces, dentro del proceso, pues existen muchas maneras de desarrollar el procesamiento. Generalmente las tesis cuantitativas se someten a un estudio estadístico para poder ver, para describir estadísticamente, para ver la inferencia, la contrastabilidad. Y en el caso de las tesis cualitativas generalmente son más interpretativas, argumentativas, ¿no? Entonces solamente se aplican cuestionarios. Quizás dentro de todo esto del procesamiento de datos podemos utilizar el Atlas-T, que puede ser recomendable para las tesis cualitativas. Y para las tesis cuantitativas, por lo general, la mayoría de profesionales utilizamos el SPSS o también un Excel o el R, ¿no? Que son los más usados, ¿no? Dentro del desarrollo del procesamiento de datos. Claro, en la metodología solamente nombramos, ahí no desarrollamos, nombramos nada más, ¿no? Y luego del procesamiento, a veces aquí hay que tener cuidado, ¿no? A veces dice procesamiento de datos, en algunas tesis dice análisis de datos y en otras dice análisis y recolección de datos. O sea, varía, ¿no? Los nombres así. Por eso les dije en un momento, tienen que citar, ¿ya? Para que no haya ese tipo de confusión. También en otro video más adelante les voy a explicar cuáles son los libros que se nutren más de estas teorías más concisas, ¿no? Y ahí, para finalizar, después de todo este estudio, tenemos la ética de la investigación, ¿no? A veces la ética, por eso es importante, y recalco acá la normativa, ¿no? Esa normativa tiene un principio elemental sobre la ética. O sea, sobre el cuadro deontológico, ¿no? Lo que cuál es la razón de ese estudio. Eso que dice en la normativa, pues lo tendrás que trasladar ahí y argumentar algunas otras cosas más que son propiamente del desarrollo de tu tesis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Veamos, las tesis que nosotros desarrollamos solamente tienen un solo fin, el fin académico, el fin investigador, que solamente son de utilidad para ese estudio, para identificar. No es un negocio, ¿no? Entonces, acá hay que cuidar mucho. Muchas veces hay profesionales que trabajamos con muestras que son personas, no hay que cuidar mucho. Hacemos entrevistas a profesionales, ¿no? Sometemos a poblaciones, entonces yo no puedo divulgar esa información a todos porque puedo estar violando su privacidad, puedo estar atentando contra sus derechos fundamentales. Entonces, por eso, la ética es la que cuida de que toda esta información que nosotros estamos nutriéndonos a través de la tesis, pues no sea divulgada de una manera mala, ¿no? Que se ha dado y algunos incluso han sido procesados legalmente, pero hay que tener, por eso la ética es parte elemental de esta metodología. Qué bien, ¿qué les parece? Un poco larga, ¿no? Pero bueno, dentro de todo es importante saberlo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que cuando lleguen a este capítulo, si tuviesen dudas, siempre pregunten, ¿no?
diga siempre, no es malo preguntar, ¿por qué, doctor, yo aplico este método? ¿Por qué es que mi tesis? Existen muchas preguntas dentro del jurado, te dicen, ¿no? ¿Y por qué utilizaste el nivel correlacional si estás hablando de una explicación? Ups, preguntas de jurado, ¿no? ¿Por qué en tu tesis dices cuantitativo si solamente estás entrevistando? O te dicen, ¿o por qué estás utilizando un nivel experimental o cuasi experimental si solamente tienes una sola muestra? ¿O por qué tu muestra solamente son 25 cuando lo recomendable es más de 50 más? O sea, hay cosas, preguntas que van dentro de esto, ¿no? Que hay que saberlas desarrollar. De hecho, que a veces incluso dentro de este capítulo de la metodología hay un término o hay un subtítulo que a veces no le considera, pero lo vamos a considerar acá, que sería la validez y la confiabilidad, que solamente se usan en las tesis cuantitativas. Acá lo que nosotros vamos es validar los instrumentos y buscar la confiabilidad de nuestra muestra piloto, ¿no? Que también lo puede explicar en un video más adelante, cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces, esos datos son importantes que estén dentro de la tesis. Por eso es que cuando el jurado revisa, va a ver si tiene un orden lógico y decir si tu tesis está bien. Es un poco complejo a veces, pero una vez que empiecen a desarrollarla, va a salir todo como debe de ser. Bien, de esta manera estamos concluyendo el capítulo número 4 de la tesis, que vendría a ser la metodología de la investigación. Bien, si tienes más dudas, pues escríbenos aquí para hacer más contenido relacionado al desarrollo de la tesis. Asimismo, suscríbete al canal, porque de esa manera yo puedo fomentar más la investigación a través de ustedes, y así estos videos pueden ustedes verlo constantemente para que tenga más claro. Recuerden que a más suscripciones yo voy a seguir desarrollando más temas y quizás temas más específicos. Nos vemos.